Hola a todos, bienvenidos de vuelta a este canal Ángel te enseña, el único canal donde aprendes de verdad. Ok, hoy el día de hoy vamos a estar resolviendo un problema que es de distribución de frecuencias. Esto es sumamente importante, forma parte de lo que es la estadística descriptiva y nos sirve para poder organizar todo ese conjunto de datos cuantitativos. Vamos a ver este problema. Dice: los siguientes datos representan la resistencia a la tensión en libras por pulgadas cuadradas PSI de 80 muestras de una nueva aleación de aluminio y litio que está siendo evaluada como posible material para la fabricación de elementos estructurales en la construcción. Ok, aquí eso forma más parte de lo que es el enunciado. Aquí lo que nos interesa son cómo podemos organizar en una distribución de frecuencia todas esas 80 observaciones. Ok, siempre que nosotros vamos a hacer una distribución de frecuencias, digamos que la hagamos a mano, es sumamente importante ordenar los datos, pero haciéndolo en Excel no necesariamente debemos ordenarlos. Siendo Excel un software nos ayuda, nos facilita mucho lo que es esta tarea. Por lo menos, primero para elaborar la distribución de frecuencia, lo primero que nosotros debemos encontrar es el valor máximo de todo ese conjunto de datos. Con Excel nosotros lo podemos encontrar con el valor max, con igual max, le damos aquí doble clic, sombreamos todo ese conjunto de datos, todo, y le damos enter. Ok, y me dice que es 245. Ok, ahora para hallar el mínimo ponemos igual min, simplemente de todo este datos que yo te voy a sacar el valor mínimo. Ok, y sería 75. Ahora, sumamente importante, debemos calcular el rango. ¿Cómo nosotros vamos a calcular el rango? No es más que al valor máximo le restamos el valor mínimo y eso me da el intervalo donde están todos mis conjuntos de datos. Aquí está la fórmula, es decir, R es igual a X max menos X min. Entonces, en Excel, en esta celda que tenemos aquí de rango, ponemos igual X max menos X min. ¿Ok? Ahora, la n también es importante ya que la involucramos para el cálculo de la cantidad de intervalos que vamos a usar. ¿Ok? ¿Cómo nosotros calculamos cuántas observaciones hay ahí? Si lo hacemos a mano, obviamente nos iríamos uno por uno, contando las filas, contando las columnas y multiplicándolas. Pero Excel nos facilita esta tarea con la función contar. ¿Ok? Tenemos contar igual contar. Damos doble clic, sombreamos todo este conjunto de datos que tenemos aquí. Enter y 80. ¿Ok? Para la K. Ok, la K no es más que la cantidad de intervalos que nosotros vamos a utilizar en la distribución de frecuencia. No es que arbitrariamente asignemos, vamos a decir, vamos a utilizar 10 intervalos, vamos a utilizar 5 intervalos. Nosotros tenemos ciertas fórmulas que nos ayudan para poder determinar cuántos intervalos nosotros vamos a usar. Ok, tenemos hay distintas formas de poder calcular esa K, que es la cantidad de intervalos. Por lo general tenemos la de Dickson, tenemos la de Bellman y tenemos la de Sturges. Lo recomendable es que usar la regla de Sturges cuando tenemos una muestra menor a 100 observaciones, que es exactamente este caso. Aquí tenemos 80, que es menor a 100, y entonces lo recomendable para la cantidad de intervalos es usar la regla de Sturges, que me dice que K sería igual a 1, como podemos ver aquí, 1 más 3.3 logaritmo de n. Ok, entonces aquí ponemos igual 1 más 3.3 asterisco, que sería el por en Excel, logaritmo, y aquí ponemos, pueden poner este logaritmo que tenemos acá o podemos colocar el logaritmo 10, cualquiera de los dos es válido. Ok, y el número que sería la cantidad de observaciones, es decir, n, punto y coma, y cerramos paréntesis. Ok, aquí nos da, vamos a ver, logaritmo base 10. Bien, ok, ahí especificábamos siempre este logaritmo, como ves, cuando nosotros lo omitimos en la fórmula,
significa que es de base 10. Entonces ese fue el que especificamos aquí. Donde iba la base, donde me pedía la función número 7.28. Cuando nosotros utilizamos la K, por lo general se redondea a lo que es un número entero. ¿Ok? Porque no podemos tener 7.28 intervalos, no podemos tener 8.5 intervalos. Tenemos cantidad de intervalos, tienen que ser números enteros, un intervalo, dos intervalos, tres intervalos. Entonces aquí lo que hacemos, podemos redondearlo directamente y decir, bueno, es 7.28, el entero redondeado sería 2. Pero podemos también usar, y es una alternativa que les voy a enseñar, la función redondear punto menos. Simplemente me va a redondear al entero más pequeño. Y le damos Enter. Ok, le damos aquí y especificamos aquí el número y la cantidad de decimales. Vamos a especificar aquí. Y punto y coma y la cantidad de decimales. Como es un número entero, ok, entonces ponemos 0 decimales y cerramos paréntesis. Solamente es una forma adicional de poder redondear automáticamente, o si no hubiera sido un poco más fácil, simplemente anotar el valor que está ahí. Pero si queremos automatizar todo esto, lo recomendable sería es copiar la función redondear punto menos. Ok, para la T, si ven, tenemos que la fórmula de la T es igual a R entre K, que sería el rango de datos que tengo entre la cantidad de intervalos. Ok, ¿cómo hacemos esto? Sería igual el rango, que lo tenemos aquí, que es el 170, entre la cantidad de intervalos, que sería 7 aquí. ¿Ok? La tendencia frecuente para, en cambio, el tamaño de cada uno de los intervalos o el ancho de los intervalos, es decir, que esto se redondea siempre hacia el valor mayor. Es decir, aquí vamos a poner redondear punto más en vez de redondear punto menos. ¿Ok? Y seleccionamos el dato del tamaño del intervalo y también ponemos, como queremos un número entero, ponemos 0 decimales. ¿Ok? Y nos da que 25. Ok. Bien. Ahora, para acá construir la distribución de frecuencia, tenemos aquí la resistencia a la tensión, donde en esta columna nosotros vamos a colocar lo que es el límite inferior y en esta vamos a colocar lo que es el límite superior de cada uno de los intervalos. Ok, aquí tenemos lo que es la frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Ok, para colocar aquí el límite inferior, por lo general lo que se acostumbra es a colocar el valor mínimo. Ok, entonces ponemos igual 75. Luego acá colocamos igual 75 y nosotros le vamos a sumar lo que es nuestro tamaño del intervalo, que serían el 25S que está ahí. Bien, como nosotros vamos a arrastrar, es importante que esta celda que está aquí la fijemos con la tecla F4. Apretamos F4, ven que se colocan esos signos de dólares y damos Enter. Ok. Entonces, después nosotros vamos que esta celda que está aquí, igual debería ser a la que está acá. Bien, porque donde termina el intervalo anterior es donde empieza el siguiente. Entonces nosotros arrastramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ven, la tabla ya estaba elaborada justamente para los 7 intervalos. Tenemos que crear el tamaño de la tabla dependiendo de la cantidad de intervalos K que nosotros tengamos. Entonces arrastramos acá también. Si ven, ahí se reflejan todos los intervalos. Y es importante que siempre verifiquen que todos los datos están agrupados en esa distribución de frecuencia. Por ejemplo, tenemos ahí un valor mínimo de 75 y un valor máximo de 250 en mi distribución de frecuencia, donde perfectamente se ajustan todos los datos que tengo. Ahora, para entonces poder calcular todas una de las frecuencias que van aquí en estas casillas, es decir, en un rango de 75 a 100, ¿cuántos valores yo tengo de todo este conjunto de datos? Ok, Excel
nos facilita esa tarea con la función igual frecuencia. Ok, ¿cómo nosotros hacemos eso? Vamos a poner, ok, igual frecuencia, ok. Entonces, con donde dice datos, nosotros vamos a sombrear todo esto, todas las 80, punto y coma, y vamos a sombrear vamos a sombrear los límites superiores, desde el primero hasta el penúltimo, ¿ok? Hasta el penúltimo que tenemos aquí. Cerramos paréntesis y le damos Enter, ¿ok? Bien, entonces me sale que para un rango de 75 a 100 tengo 3 observaciones, en un rango de 100 a 125 yo tengo 8 observaciones. Entonces ese Excel nos facilita esa tarea de buscar la frecuencia de todas esas observaciones. Ok, para calcular la frecuencia relativa, nosotros necesitamos dividir la frecuencia de cada intervalo, como podemos ver aquí en la fórmula, entre la sumatoria observaciones, o sea, las 80. Entonces, vamos a verificar aquí primero que toda esa columna nos dio 80. Ok, entonces, igual suma y sombreamos toda esta columna, nos debería dar 80. Perfectamente, entonces para calcular esa frecuencia relativa vamos a entonces dividir el 3 que tenemos, es decir, mi frecuencia que tengo entre mi total de observaciones que serían las 80. Ok, y fijamos entonces esta celda con F4 para que cuando arrastremos no se mueva. Me sale 3.75%, entonces arrastramos y bien. Ok, normalmente esta frecuencia relativa no se da en porcentaje, ¿okay? Sino es que la dan en decimal, ¿ok? Aquí entonces esto, por lo general cuando se refieren a frecuencia relativa, se refieren en su forma decimal, por ejemplo, 0.0375, 0.1, 0.2, 0.33. ¿Ok? Sin embargo, algunas veces a esta frecuencia relativa también se llama frecuencia relativa porcentual y la expresan así: 3.75%, 10%, 20%. ¿Ok? La sumatoria de todos esos porcentajes en total me debería dar el 10% y lo podemos verificar con la función suma. Ok, sería igual suma y sumamos todos estos datos, cerramos paréntesis y enter. Y efectivamente nos da el 100%. ¿Ok? Estas son formas de poder verificar de que nuestros datos están bien. Si nos diera dado un 120% o un 90% la sumatoria, es un indicativo de que hay un problema en los cálculos que hayamos hecho. Ok, ahora para calcular la frecuencia acumulada, vamos a esta primera celda, vamos a igualarla a la primera frecuencia que nosotros tenemos, que sería esta. Ok, en la segunda casilla de la frecuencia acumulada ponemos igual, sería la anterior, igual la anterior, más la segunda frecuencia que venía aquí, porque la frecuencia acumulada no es más que la suma de cada uno de las frecuencias de los intervalos anteriores. Ok, entonces cuando arrastramos nos da 80 perfectamente. Este valor siempre nos debería dar igual al total de observaciones porque es la frecuencia acumulada. De nuevo, si me hubiera dado, vamos a decir, 93 o me hubiera dado 70, hubiera estado, eso me es un indicativo de que hay un cálculo que está mal y entonces mucho para verificar los problemas. Entonces, y en frecuencia relativa acumulada, que sería el último espacio, ¿ok? Sería el mismo procedimiento de que hicimos con la frecuencia acumulada, solamente que ahora vamos a tomar lo que es la columna esta que está aquí. Entonces ponemos igual 3.75% igual a esta, a la del primer intervalo, y en la segunda casilla ponemos igual la anterior más esta casilla que está acá. Ok, y entonces cuando arrastramos, ahí nos da. Y perfectamente lo mismo. Toda la casilla final de la frecuencia relativa acumulada o frecuencia relativa porcentual acumulada nos debería dar un total de 100%. Ok, y recordando entonces que cuando nos referimos a frecuencia relativa, por lo general nos referimos
a decimales, y cuando hablamos frecuencia relativa porcentual nos referimos al porcentaje. Es decir, la frecuencia relativa es 0.1 y la frecuencia relativa porcentual sería 10%. ¿Okay? Entonces con esto finalizamos el video de lo que es la distribución de frecuencia. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, denle me gusta y hasta la próxima.